8 de la mañana, 32 minutos. Gracias por acompañarnos en la revista de opinión Democracia este jueves 31 de julio, último día del mes. Se nos fue julio, como dirían los memes, del 2025. Lo esperaremos ansiosos el próximo año. Un julio donde ya el verano se ha sentado en la zona de la sierra ecuatoriana, zona norte sobre todo, y que para nosotros es temporada de vacaciones. Al parecer fueron vacaciones las que les dieron a los PPL colombianos en la frontera. Les pusieron 400 en primera, un grupo de 400 primero en operación sorpresiva, inclusive supuestamente también para el gobierno de Colombia, y que generó un roce diplomático. En su misma silla, doctor Javier Palacios, constitucionalista, bienvenido. Estuvo la señora canciller, confirmando este problema, porque ahí se reunió con el embajador de Colombia en Ecuador, con su cónsul, y de alguna manera han conversado sobre el tema, aunque no se conocen las resoluciones. A su criterio, doctor Palacios, ¿cuáles son las razones constitucionales y legales para que esto haya sucedido? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Juan Carlos, un gusto compartir con usted. Y a ver, las razones por las que ocurre esto, que creo que sí es importante, y por qué también surge este roce diplomático con Colombia. La deportación que se hace de las personas privadas de su libertad de nacionalidad colombiana no se lo hace en virtud del convenio de ejecución de penas o el convenio de repatriación que existen con Colombia y Ecuador. Esto es a través de una vía diplomática que requiere de una intervención conjunta, no entre ambas embajadas, sino que en realidad la deportación se da a propósito de una reforma al Código Orgánico Integral Penal, a propósito de la última Ley de Integridad Pública. Se reforma el artículo 61 del Código Orgánico Integral Penal, y en dicha disposición normativa se señala, palabras más, palabras menos, lo siguiente: que aquellas personas de nacionalidad extranjera que se encuentren privadas de libertad, no necesariamente cumpliendo pena o por acabar la pena, sino que se encuentren privadas de libertad inclusive con una medida cautelar, una medida preventiva, pueden ser deportadas luego de un procedimiento administrativo en el que se les garantice el debido proceso, el derecho a la defensa, pueden inclusive apelar, y de esa resolución regresarles al país de origen. Y la consecuencia de esta deportación es que no pueden regresar al Ecuador durante 40 años. Por eso es que vimos casi un éxodo de deportaciones, unas deportaciones masivas en cuanto al número, pero no una deportación masiva en cuanto al procedimiento, porque son procedimientos individuales. Y básicamente lo que hizo el gobierno ecuatoriano fue ponerles en la frontera y en manos de la justicia colombiana. ¿Cuál es la diferencia en aplicar el convenio de repatriación y esta norma? Que cuando usted aplica esta norma, que es nueva en el país y que se hace a propósito de la reciente reforma, el Ecuador simplemente expulsa de territorio ecuatoriano a estas personas, y será la justicia colombiana, si es que tienen cuentas pendientes con ella, la que arregle la situación jurídica de su nacional. Ya no van a cumplir la pena que tenían en el país, es decir, en Ecuador, en Colombia, porque no se lo hizo a propósito del convenio de cumplimiento de penas o de repatriación. ¿Qué problemas tiene esta decisión que tomó el Ecuador? A ver, al país, básicamente, al existir esta reforma normativa, lo que hace el Ecuador es una suerte de privilegiar un castigo migratorio a aquellas personas que tienen conflicto con la ley penal ecuatoriana. ¿Por qué digo castigo migratorio? Porque se les expulsa inmediatamente del país, y esto con componentes, como lo ha explicado el gobierno, sobre todo porque las personas privadas de su libertad son un grupo de atención prioritaria e implican una erogación de recursos importantes para el Ecuador. Pero el conflicto que se genera en realidad se genera para el país receptor, para el país de sus nacionales, porque les llegan, en este caso han sido creo que cerca de 1,000 personas, de las cuales algunas tendrán cuentas pendientes con la justicia colombiana y otras no. Entonces quedarán en libertad en territorio colombiano, pero ciertamente esto ya no es una circunstancia propia del Ecuador. Y la crítica a esto, al menos lo que se ha hecho, es que se estaría buscando, se garantizaría impunidad de estas personas que estaban cumpliendo una pena aquí. La verdad es que ahí va más de una decisión política y es un balance, ¿no? O les tenemos cumpliendo pena aquí, o en el que el Estado eroga recursos, tiene que mantenerlos aquí. Inclusive muchas de estas personas pudieron haber estado en situación migratoria irregular en el país, y como cometieron un delito o estaban involucrados en un proceso penal, están guardando reposo en las cárceles del Ecuador.
o en vez de tenerles aquí, les expulsamos a su país de origen y que allá tengan que pagar las cuentas si es que las tienen con la justicia. La molestia del gobierno colombiano, incluido un Twitter de esos delirantes de Gustavo Petro, señala que se ha dado un proceso de deportación masiva. El gobierno ecuatoriano lo ha negado, pero usted habla de un debido proceso y además de un proceso individual. Esto entiendo que por el tiempo no se hizo, porque ¿de dónde sacan 400? Supongo que les tienen registrados, vengan todos o 1000. Y este rato súbanse a los buses y vamos. O sea, y cada caso individual, como debe tratarse un tema en estas circunstancias, más aún cuando la Constitución lo dice así. ¿Cómo mira usted esto? ¿Tienes razón el gobierno colombiano? Pero el gobierno colombiano lo que presenta es una molestia diplomática porque no se aplica el convenio. Y eso es verdad, el Ecuador no ha activado ese convenio, porque para activar ese convenio, las personas privadas de su libertad en Ecuador tendrían que haber continuado el cumplimiento de la pena en Colombia. Ecuador no ha activado ese convenio. Ecuador ha activado una reforma reciente a la ley. Podemos discutir sobre la conveniencia o no de la reforma, pero es una disposición local vigente, que es la del Código Orgánico Integral Penal. La norma señala que son procedimientos individuales y al menos yo he escuchado las declaraciones, porque estos procedimientos no son públicos, son de carácter reservado. He escuchado las declaraciones del ministro del Interior, que ha señalado que en efecto fueron procedimientos individuales. La norma le permite a cada persona privada de su libertad. Obviamente la norma es bastante amplia, ¿no? Depende de la autoridad de seguridad, el SNAI, que a su vez delegó al control migratorio para que haga el procedimiento, y basta con que la persona esté cumpliendo una medida preventiva que implique que esté privada de su libertad para que el Ecuador le pueda deportar. Insisto, esto recae sobre todo en la reforma, en lo que está privilegiando el Estado ecuatoriano con esa reforma legal que hasta ahorita está vigente, salvo que la Corte disponga lo contrario, que es un castigo migratorio para aquellas personas extranjeras que están con conflicto con la ley penal ecuatoriana. En lugar de tener un castigo de pena privativa de libertad, lo que está haciendo el Estado ecuatoriano es la posibilidad de regresarlos a su país de origen. ¿Con qué mensaje? El mensaje en principio es: aquellas personas extranjeras que vengan a delinquir en el país, el Ecuador no los quiere mantener aquí, sino regresarles a su país de origen. ¿Y cuál es el problema para Colombia? Colombia no puede negarse a receptar a sus nacionales. Lo propio ocurre en Ecuador, ¿no? Chile acaba de deportar a un grupo de ecuatorianos. Cuando lleguen al Ecuador, por más que tengan condenas en Chile, si es el caso, el Ecuador no se puede negar a recibir a sus nacionales, tiene que recibirlos. Y dejarlos en libertad, porque si no han delinquido en el Ecuador, pues puede ser el más terrible delincuente en Chile y acá es un angelito. Efectivamente, si no tiene cuentas pendientes con la justicia ecuatoriana no le puede privar de su libertad. Aquí lo importante y lo que será efectivo, porque insisto, esto recae en un ámbito político, pero si el mensaje del gobierno con esta reforma es que estas personas no vuelvan a ingresar al país, en realidad lo que debemos controlar es las fronteras, ¿no? Porque creo que es ingenuo pensar que estas personas hacen sellar pasaporte en la frontera para ingresar al Ecuador, ¿no? O sea, evidentemente ellos ingresan, al menos en su generalidad, a través de procedimientos irregulares. Lo que hay que reforzar son las fronteras. Y esto, vean, no es un número menor, 1000 personas solo de nacionalidad colombiana en cárceles ecuatorianas. No es un tema menor, más aún en una crisis de población carcelaria que tiene el país, y no de ahora, sino de tiempo atrás. Y esto solo de personas de nacionalidad colombiana. Porque esto, mientras esté vigente la norma, el Estado ecuatoriano puede hacer lo mismo con personas de nacionalidad venezolana, cubana, de cualquier nacionalidad que estén privadas de su libertad en el Ecuador. Ahora, esto claro va a traer una serie de problemas, sobre todo procedimentales, ¿no? Doctor, quería un poco cambiarle el eje a esto, a esta conversación, porque hay un tema muy pendiente, y usted como constitucionalista que es, doctor Javier Palacios, está muy atento a estos procesos en la Corte Constitucional. Tiene en sus manos, se menciona más o menos 26 demandas de inconstitucionalidad de las 3 proyectos urgentes, y se sumarán otros mientras vengan, respecto a la Corte Constitucional. Y todos los que seguimos las redes sociales hemos visto una serie de mensajes en contra de la Corte Constitucional, incluso llamando a su disolución, perdón, no desilusión, desilusionados están con la Corte, a su disolución. Y de alguna manera esto puede ser tomado incluso como mensajes intimidatorios hacia la Corte. ¿Cómo mira
Y la Corte se la tiene compleja en este momento, es un momento políticamente, cuando la Corte lo que intenta es dar salidas jurídicas a problemas constitucionales. ¿Cómo mira usted esta tensión? ¿Cómo mira la situación de la Corte en este momento? Este tipo de mensajes que se dan, incluso de connotados colegas comunicadores. A ver, la Corte Constitucional, no en el Ecuador, sino en el mundo, los tribunales constitucionales tienen que ser contramayoritarios. ¿Qué significa esto? Que sus decisiones usualmente no son del agrado de la mayoría. ¿Por qué? Porque la Corte es un freno al poder y tiene que ser un freno al poder. Esto no quiere decir que la Corte en todos los casos haya fallado bien. La Corte Constitucional en unos casos ha tenido muy buenas decisiones y en otros ha tenido decisiones realmente, al menos en mi criterio, contrarias a la Constitución. Esta crítica a la Corte o este llamado a la Corte sobre una alerta de que la Corte va a declarar la inconstitucionalidad de las normas, porque además ni trata el tema. Me parece que no es un llamado responsable porque el procedimiento en la Corte Constitucional tiene dos etapas. El primero es la etapa de admisión. Ajá. La Corte al día de hoy solo ha admitido un paquete de demandas sobre una ley, que es la ley de solidaridad. Ajá. En esa ley, la Corte no ha concedido medidas cautelares, es decir, no ha suspendido la norma y tampoco, al menos de lo que se conoce al día de hoy, ha ordenado el tratamiento prioritario de la causa. Es decir, la Corte es imposible que haya declarado la inconstitucionalidad o que esté presta a declarar la inconstitucionalidad de esa norma, porque todavía ni siquiera la juez ponente o el juez ponente del caso, que es el doctor Ali Lozada, ha puesto en conocimiento su proyecto de decisión al Pleno. Esto ni siquiera ha llegado. Y el otro paquete de demandas, que en realidad creo que es sobre todo en la Ley de Integridad Pública, que ha acumulado el mayor número de demandas, al menos creo que ya superan las más de 10 demandas sobre la misma norma. Lo que puede ocurrir es que respecto de esa norma, la Corte Constitucional decida suspender la vigencia de la norma en la fase de admisibilidad, pero no declarar inconstitucional. Ahora, si eso es lo que la Corte se presta a resolver, según la crítica que salió ayer en horas de la noche, si esto fuese el caso, habrá que ver si la Corte Constitucional primero suspende toda la norma o suspende parcialmente la norma. Eso es una medida cautelar. Eso es una medida cautelar, que la Corte hasta el día de hoy no la ha ordenado. Y como usted me señalaba, Juan Carlos, la Corte tiene ahorita una situación compleja, políticamente hablando. ¿Por qué? Porque tenemos un presidente fuerte, un presidente que ha tomado acciones, que se nota que está tomando acciones, y también por otro lado tiene el descontento de la gente en temas de seguridad, temas de economía. Y en cuanto a los impactos de estas leyes. Exactamente, Ya. exactamente. Entonces, la Corte, a ver, desde el punto de vista constitucional, si la Corte así lo considera, debemos ser respetuosos de la decisión de la Corte si suspende la medida, pero obviamente la Corte también tiene que hacer un análisis exhaustivo si corresponde o no conceder esta medida cautelar. La Corte no lo ha hecho. De hecho, la Corte en contados casos ha concedido medidas cautelares, es decir, que suspenden la vigencia de la norma. ¿Cuándo una Corte como la Constitucional otorga medidas cautelares? ¿Cuál está en riesgo qué? La Corte debe otorgar las medidas cautelares cuando existe el riesgo de que una eventual decisión posterior carezca de eficacia, es decir, cuando la demora en la resolución de una causa haga que los defectos propios de la norma se consumen de tal forma que la Corte no los pueda revertir. A eso es al menos el estándar que la Corte debería conceder. Por ejemplo, ¿cuál fue el último caso que al menos es de dominio público que la Corte concedió medidas cautelares? Respecto a la consulta ambiental que expidió en su momento el expresidente Guillermo Lasso. Esa fue la última medida cautelar que la Corte suspendió, porque por lo general no lo hace, no concede la Corte medidas cautelares. En este caso, la Corte... a ver, las demandas de inconstitucionalidad, sobre todo en la Ley de Integridad Pública, tienen un eje transversal que es la unidad de materia. Las 10 o más demandas topan esta temática, ¿no es cierto? Y de ahí usted tiene posiciones diferenciadas. Perdone, la unidad de materia, estoy hablando para un público que no domina los términos jurídicos y le agradezco su pedagogía en ese sentido. ¿Qué es la unidad de materia? A ver, la unidad de materia y la crítica a la Ley de Integridad Pública es, usted en los cuerpos normativos puede topar una única temática. El presidente de la República en la Ley de Integridad Pública envió un paquete de reformas a la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Y en el decurso del trámite en la Asamblea Nacional, la Asamblea incorporó
otras reformas ajenas a la ley de contratación pública. ¿Cuáles eran estas reformas? La declaratoria de emergencia en el sector justicia, la transformación de cooperativas eventualmente en bancos y el tema de la estabilidad de los servidores públicos, entre otros temas periféricos y de menor, digamos, conocimiento de dominio público. Entonces, lo que acusan es que, como existen estos temas de la declaratoria de emergencia, de las cooperativas y de los servidores públicos, que no tienen que ver con la ley de contratación pública, se vulneró esta unidad de materia y por un vicio formal, la Corte debería declarar inconstitucional la norma. Frente a esa alegación, la Corte tiene la siguiente alternativa y decir, a ver, yo voy a suspender como Corte Constitucional todo el cuerpo normativo o voy a suspender la vigencia de estas normas que aparentemente vulneran la unidad de materia, que tratan sobre temas ajenos al proyecto que envió el presidente de la República. Eso es lo que la Corte ahorita debe decidir. Si toma la posición de suspendo toda la norma, bueno, la Ley de Integridad Pública y su reglamento que fue expedido por el presidente de la República la semana pasada, no se podrá aplicar. Y el tema es el siguiente: ¿cómo un presidente pone un reglamento sobre diversos temas? Porque eso es lo que pasa, ¿no? A ver, el presidente de la República mandó un cuerpo normativo sobre una sola temática. Sí. Ahora, una vez que la Asamblea ha aprobado la ley, es la obligación constitucional del presidente reglamentar toda la ley. El presidente no puede reglamentar solo una parte de la ley. Claro, pero una cosa es que reglamente la declaración de emergencia de la función judicial y otra cosa es que reglamente el sistema de contratación pública. Por lógica es una cosa absolutamente extraña a la otra. Totalmente. A ver, yo creo que ahí hay un contingente evidente y que la Corte Constitucional puede declarar inconstitucional las normas periféricas. O sea, es un contingente real. Más allá de que yo estoy de acuerdo en las reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, que eran necesarias y que son indispensables en el país, pero sí, el haber incluido disposiciones ajenas a esta temática abre la puerta a que la Corte eventualmente pueda declarar inconstitucional. El primer punto que usted mencionaba en la primera etapa es la admisibilidad. ¿Cuál es la segunda etapa? Después de la admisibilidad viene la fase de sustanciación. En la fase de sustanciación, la Corte ya debe analizar el fondo, es decir, si la norma es o no es incompatible con el texto de la Constitución. Correcto. En esta fase de sustanciación, la Corte inclusive puede convocar a una audiencia pública. Yo creo que en todos estos casos de las leyes de urgencia económica que ha enviado el presidente de la República, indistintamente de que estemos o no a favor del texto como tal, la Corte debería convocar a una audiencia. ¿Por qué? Las regulaciones que emite la Asamblea y que han sido a propósito de los proyectos de ley de urgencia económica responden a circunstancias particulares del país y eso también hay que entenderlo, ¿no? No estamos en un régimen común y ordinario. Por ejemplo, la ley de solidaridad establece que es una ley básicamente transitoria, porque sus disposiciones se van a aplicar sí y solo si estemos en este famoso estado de guerra, en el estado de... Que puede terminar mañana o seguirá para siempre. Así es. De hecho, usted tiene una disposición expresa en la que dice, el momento en el que el Ecuador vuelva al estado de paz, estas disposiciones ya no se aplican. Entonces, claro, a ver... O sea, es un estado de excepción, entonces. Estamos regulando un estado transitorio de manera ordinaria. Claro, estamos en una excepcionalidad. Pero ¿por qué le digo que la Corte debe convocar una audiencia y permitir una explicación y un debate más profundo? Porque en el último estado de excepción, el penúltimo estado de excepción, porque el presidente envió otro hace pocas semanas. Que le aprobó parcialmente, digamos. Que le aprobó parcialmente, pero en el penúltimo dictamen de la Corte Constitucional, en el que manda conformar esta comisión entre las funciones, media sui generis, la Corte le llama la atención al Ejecutivo y le dice: necesitas tomar medidas ordinarias para no estar viviendo en un estado constante de excepción. Bueno, el Ejecutivo, bien o mal, ha enviado una ley que le permite tomar medidas ciertamente extraordinarias. Bueno, la Corte debe permitir este debate. Y si la Corte luego del debate considera que hay vicios de inconstitucionalidad, que se ha rebasado cualquier margen de la Constitución, debe declararlo, pero creo que la Corte, hasta para garantizar la estabilidad del país, tiene que convocar a una audiencia y permitir el debate de los distintos actores, porque esto también es importante. En las acciones de inconstitucionalidad, toda persona que tenga interés o gremio que tenga interés puede comparecer a través de lo que se llama un amicus curiae, que es un escrito que se llama de amigo de la Corte para presentar argumentos de apoyo o en contra de una distinta norma. Y que tiene además derecho a participar. Le da derecho a participar, si bien es discrecional si la Corte le permite intervenir o no, pero puede presentar sus argumentos. Y la Corte en este caso yo creo que va a valorar los escritos de amicus curiae, porque las leyes han topado distintas temáticas, económicas, sistema judicial sobre todo, este tema por ejemplo de las cooperativas a bancos. Sí, es un tema muy delicado,
muy complejo. Es un tema muy complejo, ve usted, hace... Todos los cooperativistas del Ecuador están atentos a ese Exacto, tema. pero ve usted hace pocos días una cooperativa Crea, además, o sea, una cooperativa que aparentemente estaba... Hace 2 años creo que ganó un premio internacional. Hace 2 años era Great Place to Work, sí. Y luego resulta que tenían menos del 3% de liquidez. Claro, ahí yo creo que el sector financiero, sobre todo, sí tiene que regresar a ver a las cooperativas, porque el problema de las cooperativas es que tienen una regulación un poco más laxa que la de un banco. Con esto no quiero decir que deben convertirse necesariamente en bancos, pero sí hay que regresar a ver, y son temas que topan aspectos técnicos que la Corte debe valorarlos y escucharlos. Ahora, el presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, ha dicho que él va a ir a defender lo actuado, lo cual me parece democrático, adecuado, pero además debería hacerse en transmisión pública, creo yo, donde todo el país, los interesados al menos, podamos ser parte y generar este debate, porque es lo que se está debatiendo, es el presente del futuro. Totalmente de acuerdo. De hecho, me parece saludable y hasta correcto lo que las expresiones del presidente de la Asamblea. Es lo correcto que una Asamblea que está convencida de lo que ha aprobado vaya y defienda en la Corte Constitucional, porque ve usted lo que pasaba en años anteriores y por qué también se han declarado muchas veces inconstitucionalidades incorrectas de parte de la Corte, porque la Asamblea dejaba los procesos ahí y la Corte se quedaba solo con una versión, y con una versión que además incidentaba, argumentaba y todo. Porque no es además papel de la Corte ir a investigar qué piensa el otro lado, supongo. No, y verá, muchas veces las disposiciones normativas, el derecho evoluciona y el derecho responde a la dinámica de un país. La Asamblea, entre la argumentación técnica, tiene que también emitir el justificativo. Usted en materia constitucional tiene lo que se llama el fin constitucionalmente válido. ¿Qué es esto? Es la motivación que tuvo, en este caso, el Parlamento para emitir una disposición normativa, cualquiera que ésta sea. Entonces, está bien. Y como usted bien dice, Juan Carlos, debe ser en una audiencia pública. Y en estas audiencias debería también intervenir la Secretaría Jurídica de la Presidencia, porque al final del día nace del Ejecutivo el envío del proyecto de ley en materia de urgencia económica. Es decir, la motivación nace del Ejecutivo, se le traslada a la Asamblea, los legisladores hacen el debate que corresponda. Y por eso la Corte debe convocar a una audiencia, permitir que intervengan estos actores y que sea público, para que la ciudadanía también ahí pueda ver la argumentación y cualquiera que sea la resolución que luego emita la Corte. Entonces, para ir terminando, doctor, no tiene ningún sentido estos mensajes amenazantes contra la Corte, incluso pedidos de que se destruya la Corte, o sea, se elimine la Corte Constitucional. No tiene, más aún viniendo de colegas periodistas, por favor. No. Yo puedo entender la discrepancia, que no estemos de acuerdo con las decisiones de la Corte, que creamos que la Corte no está respondiendo a un momento político, pero la Corte es contramayoritaria, no es política. La Corte debe... ¿Se imagina un país sin Corte Constitucional? No. Esto es impensable. Es absolutamente impensable. La Corte tiene que ser un freno al poder. Así como, y en esto me incluyo en primera persona, así como yo fui muy crítico cuando la Corte Constitucional dio paso al juicio político de Guillermo Lasso, porque no había causal, también hay que saber respaldar la institucionalidad, y la Corte ha puesto un freno. En el caso particular del presidente de la República, mucho se criticaba de que la Corte le va a bajar al presidente de la República en el caso de Verónica Abad. La Corte hizo lo correcto y emitió la decisión diciendo: no es mi competencia pronunciarme sobre ese problema político, y ahí tuvo la crítica del otro lado. Pero para eso está una Corte, para ser objetiva. Podemos y vamos a seguir discrepando de las decisiones de 9 magistrados. Bueno, el hecho es que la Corte cierra lo jurídico, cierra el círculo jurídico. Es la última instancia. Es la última instancia y como usted decía al inicio, la Corte resuelve jurídicamente problemas políticos, pero es necesario que la Corte, primero que la Corte exista, que se le dé garantía. No creo que podemos volver ni podemos hacer un llamado a querer decir que una Corte deba ser siempre afín al poder de turno. Todo lo contrario, la Corte no debe ser afín a ningún poder. La Corte lo que debe hacer es resguardar el ordenamiento jurídico en beneficio de todos, no solo en beneficio de un proyecto político, ninguno, cualquiera que este sea, sino que tiene que hacer respetar la norma. Eso es todo. Ahora, en este punto, la Corte tendría que declarar la prioridad de estos temas. No lo ha declarado todavía. Sí, a ver, eso también es un tema, y eso sí puede ser una crítica constructiva a los magistrados de la Corte. ¿Y por qué? Porque mientras más la Corte se demora en pronunciar, usted ya tiene actuaciones que se van consolidando de parte del Ejecutivo. Por ejemplo, la deportación de los ciudadanos. Claro. Y esto, es un efecto, ¿no? Cuando se mencionó incluso el tema de la ley de inteligencia para la captura de Fito, o sea, también entiendo ha sido cuestionada esta ley en algún momento, pero ya está en ejecución. Y está en ejecución, entonces la Corte sí debe priorizar estos temas. Obviamente del paquete normativo grande que ha expedido la Asamblea Nacional en este periodo, yo creo que habrán
un cuerpo normativo que tiene mayor interés que otro, ¿no es cierto? Y que tiene mayor incidencia sobre todo, y allá la Corte debería priorizarlos. Porque si no, van a pasar los días, se van a consumar las actuaciones, y si la Corte luego considera que es inconstitucional, se va a generar un problema en el país. Entonces la Corte sí debe dar prioridad, debe convocar a la audiencia. Este tipo de procesos no deben ser resueltos solo, o sea, sin escuchar a los involucrados. Este tipo de procesos que tienen un fuerte componente político debe realizarse primero en audiencia pública y segundo, escuchando a todos los involucrados. Yo creo que hay un tema, y usted ha mencionado claramente, doctor Palacios, cuál es la situación en la que vivimos. En general, vivimos, creo que yo lo definiría como un limbo, como mencionó un asambleísta, un limbo legal. Es decir, el gobierno, sus voceros, sus ministros, sus abogados, sus periodistas dicen que estamos en guerra. Estamos en un conflicto armado, no internacional o interno, como se le llame, y estar en guerra es un estado de excepción gravísimo. La Corte le ha dicho, no estamos en guerra. Usted tiene que medir sus palabras, porque poner a un país en guerra implica otro tipo de connotaciones y por tanto ha cuestionado los estados de excepción. Es más, le ha dicho al Ejecutivo, al presidente, haga un comité interinstitucional para dirigir la guerra, más o menos, ¿no es cierto? Claro. Y el presidente se ha demorado, incluso le ha dicho a la Corte, bueno, tengo el Consejo de Seguridad Nacional, que dentro del marco jurídico tiene sus atribuciones. ¿Cómo mira usted constitucionalmente este fenómeno para que quienes nos escuchan podamos entender el momento en que vivimos? Es una discusión importante porque creo que la vocería del un lado y del otro ha llevado equívocos, ¿no? Ya. A ver, la declaratoria de conflicto interno, del conflicto armado interno no internacional, tiene dos vertientes. La una vertiente es la declaratoria que hace el presidente de la República sobre la situación actual del país, sobre la que la Corte Constitucional ya le dijo en escasos meses de la posesión inicial del presidente Daniel Noboa, yo no soy competente para revisar eso. Esto es una potestad del presidente, y el presidente siguió esto a propósito de qué, de lo que tuvimos del caso de TC Televisión. Y lo otro es la configuración de la causal para estado de excepción, que es conflicto armado no internacional. Allí sí la Corte se pronuncia. Y en el marco de la causal del estado de excepción, la Corte le ha dicho no se han configurado los requisitos. Pero para el estado de excepción, que es importante, que aun cuando es la misma temática, converge la misma temática, son en dos vías distintas, ¿no? La una es una declaratoria política propia de la potestad presidencial y la otra es una declaratoria para activar un estado de excepción. Según el presidente, estamos en un conflicto armado interno, no internacional, y ha adoptado medidas relativas al mismo. Por ejemplo, el bloque de seguridad, la identificación de los GDOs como personas que son objetivos militares, y que esto está bien, o sea, esto ayuda a combatir la seguridad. De hecho, por ejemplo, unas reformas del COIP que es, para mí, en mi punto de vista, yo no soy penalista, pero creo que sirve, es la pertenencia a una banda al día de hoy es punible. Antes de esta reforma no era punible. Que es, además, le acoto, es una política con la cual el Estado de Derecho en Italia logró vencer a la mafia italiana. Exactamente. O sea, ponerlos a todos, todos, el ser parte de una familia de la mafia lo convertía en delito. En delito. Y vea, esto es un tema muy importante, y esto es lo que el presidente y la Asamblea debe defender ante la Corte y decirle, vea lo que yo estoy poniendo y vea la necesidad. Y por otro lado, en el tema de los estados de excepción, bueno, ya discrepamos en si hay o no hay la causal, ¿no? Pero póngase la Corte, y ahí vamos a un error de la Corte, en mi opinión, manda a generar esta comisión interinstitucional, que no tiene sentido, porque el Ejecutivo con su bloque de seguridad es el que tiene que actuar, y esta comisión, en los términos de la Corte Constitucional, era una comisión, perdónenme, elección de amigos, porque llegábamos, compartíamos ideas, la Corte decía, ya se pusieron de acuerdo, sí, ya se pusieron de acuerdo, se acabó, porque la Corte dice, yo no puedo supervisar el tema de seguridad porque no es mi competencia, ni tengo la atribución. Pero lo que sí es rescatable de esto es que el Ejecutivo lo que debe mostrar, y cuál va a ser un elemento decidor para todos estos temas, ya desde el punto de vista constitucional, es el fin que persiguen las actuaciones del Ejecutivo, y allá debería apuntar, ¿no? Sin duda alguna pueden haber excesos también en las normas, y que la Corte, por último, inclusive podría modular las normas. ¿Qué significa modular? Decir, la norma es constitucional siempre y cuando se la entienda bajo esta interpretación, una interpretación que la Corte lo dé, que ese también es un camino, pero para todas estas alternativas jurídicas, ¿de qué depende? De qué tan buena sea la defensa
de uno y de otro lado ante la Corte. Porque claro, es un dilema en la sociedad ecuatoriana, porque toda la legislación, la última que se ha venido dando, estos económico urgentes, estos proyectos y que han sido aprobados con estas modificaciones que usted ha mencionado, doctor Palacios, tienen que ver con un solo objetivo, y diríamos un objetivo moral: luchar contra la delincuencia, luchar contra el crimen organizado, ganar esta guerra, ¿no es cierto? Y entonces todo se justifica por ello. Esta ley de fundaciones se justifica porque el crimen organizado, esta ley de todo se justifica porque hay que luchar contra el crimen organizado. Y entonces esto crea tensiones en la sociedad y crea tensiones sobre todo en los derechos individuales y colectivos. Y esto terminará en la Corte. Todo esto terminará en la Corte o en el sistema judicial. Totalmente. Yo no creo que podemos usar la crisis de seguridad como un cheque en blanco. Así es. No, esto no creo que es correcto. Yo aplaudo las acciones del Ejecutivo que son tendientes a combatir la inseguridad, más bien dicho, no la seguridad, y la avanzada que hemos tenido en esto, pero tampoco es un cheque en blanco. La seguridad, el problema de seguridad que vive el país no es un cheque en blanco para emitir cualquier regulación sobre temas ajenos, porque esto va a terminar en una declaratoria de inconstitucionalidad. Y si no es hoy, va a ser en un futuro próximo. Entonces, y podría estar hasta la Corte Interamericana. Y vamos a llegar a una Corte Interamericana, vamos a generar una crisis política interna. Yo creo que en esto hay que más bien medir. Y los temas que son atinentes a la seguridad, así sí, aplaudir y continuar. Pero lo que usted bien dice, Juan Carlos, hay temas que pueden rebasar esta crisis de seguridad y no podemos poner este discurso como una fuerza de choque para emitir cualquier tipo de regulación. Sí, mucho cuidado en esto, porque lo que está en juego es el futuro, nada más ni nada menos, de nuestro país en ese sentido. Aplaudimos los esfuerzos enormes que hace sobre todo la fuerza pública, las fuerzas de seguridad y las intenciones para que todo el Estado se alinee en esta lucha por la seguridad, pero hay que tener cuidado finalmente con los derechos sociales e individuales. Ese es el colorario, diría, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Con mucho gusto, Juan Carlos. Y gracias también por habernos acompañado en este día de emisión en la revista de opinión Democracia. Les saluda Juan Carlos Calderón en reemplazo de Miguel Rivadeneira. Perdón, se me atragantó en reemplazo de Miguel Rivadeneira. Temporalmente estamos viéndonos mañana, Dios mediante. Que tengan un lindo día. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa FM. Ecuador destina el 10% de su PIB solo al pago de salarios públicos, ubicándose entre los países con mayor carga salarial de la región según el FMI. Este gasto, que casi se cuadruplicó desde 2006, compromete las finanzas del Estado. Ante esta realidad, el gobierno de Daniel Noboa ha iniciado un plan de eficiencia administrativa con la reducción